Ya está disponible el tráiler del episodio 57 de Usak Seir, Ciudad Lejana. ¿Se mudará Merim a la mansión? Mientras Zayn piensa en un nombre para su hijo, Nare queda devastada al enterarse de que tal vez deba interrumpir su embarazo. Boran amenaza a Sadakat con revelar su relación prohibida con Ekmel para asegurarse de que Merim se quede en la mansión. Indefensa ante esta amenaza, Sadakat lleva a Merim a la mansión. Pero, ¿cómo afectará esto a Alia y Sian? Feyyaz ordenó que registraran la casa de Merim. Merim le dice a Alia que se va a ir. Esta es la última oportunidad de Serrin para divorciarse. Feyyaz registra la casa donde Merim se aloja con Sian cuando se entera. El punto de inflexión más impactante del tráiler es, sin duda, la llegada de Merim a la mansión. Esta llegada cambia directamente el equilibrio de poder. La amenaza de Boran a Sadakat por su relación prohibida con Ekmel revela una vez más el lado más oscuro de la serie. Esta escena muestra cuán sucios y explosivos son los secretos dentro de la familia. La desesperación de Sadakat sugiere que el personaje ha perdido completamente el control. Llevar a Merim a la mansión no es una solución. Al contrario, es el comienzo de una crisis mucho mayor. La llegada de Merim llevará el triángulo Alia-Sian-Merim a un punto de ruptura. La creciente inseguridad y el resentimiento dentro de Alia podrían llegar a un punto irreversible con esta decisión. Porque Merim ya no es una amenaza lejana, se está convirtiendo en una realidad directa y constante bajo el mismo techo. La reacción de Sian será crucial. Si Sian no puede tomar una postura clara, una ruptura total con Alia es muy probable. Por otro lado, uno de los desarrollos más duros y peligrosos del tráiler es la decisión de Feyyaz. El hecho de que ordene registrar la casa en cuanto se entera de que Merim se queda con Sian demuestra claramente que la historia ha pasado de ser una amenaza emocional a una física. Esta escena eleva la tensión de la serie a un nivel superior. Ya no se trata solo de amor, celos o familia. Se convierte directamente en una cuestión de vida o muerte. Esto hace que la presencia de Merim en la mansión sea aún más crucial, ya que buscar refugio allí podría ser una estrategia de supervivencia. La historia de Zayn y Nare es una de las más intensas y carga con el peso emocional del tráiler. Que Zayn piense en un nombre para su hijo demuestra que sueña con la esperanza y el futuro. La devastación de Nare ante la posibilidad de interrumpir el embarazo destroza esa esperanza. A través de este dúo, la serie transmite con fuerza el tema del destino y la impotencia. El colapso psicológico de Nare afectará profundamente no solo su propia historia, sino también su relación con Zayn. Aunque parezca una historia secundaria, es un elemento importante que alimenta la atmósfera oscura de la trama principal. El hecho de que Serrin llegue al punto de la última oportunidad en su proceso de divorcio marca otro punto de inflexión en la serie. Esto demuestra que los personajes femeninos han alcanzado una etapa en la que deben decidir su propio destino. Sin embargo, esta frase de última oportunidad también da la sensación de que está al borde de una decisión irreversible. Serrin será completamente libre o se verá envuelta en un problema mucho mayor. El final del episodio no culmina con un acontecimiento trascendental, sino con una repentina explosión de tensión que ha ido en aumento. La llegada de Merim a la mansión altera por completo el ya frágil equilibrio. El uso que hace Boran del secreto de Sadakat sobre Ekmel como amenaza revela que las relaciones en la mansión ya no se basan en el amor o la conexión, sino en el chantaje y el poder. Nadie confía en nadie en esta casa. Todos sobreviven únicamente gracias a la influencia que poseen. Por parte de Sian, se produce un colapso emocional aún más devastador. La actitud protectora de Sian hacia Merim tras su estancia en la mansión es percibida por Alia no como una simple ayuda, sino como una repetición del pasado. Aunque Sian no parece estar tomando una decisión, Alia lo interpreta como no ser elegido. Y esta diferencia amplía silenciosamente la distancia entre ellos. No hay gritos ni peleas, pero la separación interna se siente con claridad. Justo cuando esta tensión emocional aumenta, llega la jugada de Feyyaz. El hecho de que él encuentre a Merim y ordene que registren la casa lleva la historia a un nivel completamente diferente. Ahora el problema ya no es solo una disputa familiar, sino un ataque directo que amenaza la vida. El orden dentro de la mansión choca repentinamente con la violencia del mundo exterior. Al oír los disparos, todos se dispersan en diferentes direcciones. Boran y Zayn salen, mientras que Sian intenta instintivamente proteger a Merim. Sadakat y los demás pierden completamente el control. En ese momento, solo un sentimiento común permanece en la casa: el pánico. Alia, sin embargo, se encuentra en el punto más crítico de la historia. Observa lo que sucede, pero ya no reacciona. Porque para ella, el asunto ha terminado en ese instante. El colapso que experimenta al ver el reflejo de Sian es indescriptible. Es como si una puerta se cerrara desde adentro en un instante. Por lo tanto, en lugar de seguir involucrada en los acontecimientos, se retira en silencio. La escena final cobra significado en este punto.
Mientras el caos dentro crece, Alia se dirige hacia la puerta sin decir nada. Ni pide explicaciones ni discute. Simplemente se marcha. Esta partida no es una huida dramática, sino un momento de hartazgo. Afuera, se oye otro disparo al mismo tiempo, y alguien resulta herido. Pero lo importante aquí no es quién es, sino el hecho de que para entonces todos estaban ya desconectados entre sí.